El último llamado divino presenta el mensaje del tercer ángel. Muy buenas noches, hermanos. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esta noche vamos a hablar acerca de la profecía de Daniel capítulo 2. ¿Por qué? Bueno, porque Daniel capítulo 2 nos lleva hasta el tiempo del fin y nos explica las cosas que hoy están aconteciendo. En nuestro mundo estamos viendo cosas raras y extrañas. Prácticamente la vida no es como lo era antes. Han habido muchas variaciones, nuevas leyes que están amparando cosas rarísimas. Por ejemplo, la última ley que se quiere dar y que el actual presidente aquí en el Perú está empujando para que se realice. ¿Qué cosa? El famoso matrimonio gay. El presidente anterior no había permitido un asunto como este, pero ahora sí se quiere empujar hacia ese mal. De eso vamos a hablar en esta noche en relación con la profecía. ¿Será verdad que lo que está aconteciendo ahora tenga que ver con el fin? Vamos a descubrirlo. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 1. Comienza la parte histórica. El profeta Daniel dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y grande honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Bueno, el rey Nabucodonosor, entonces rey de la primera potencia mundial, Babilonia, estamos hablando más o menos del año 609 a.C., dicho rey tuvo este sueño, pero lo curioso es que se olvidó qué cosa se había soñado. Cuestión que le ocurre a todos, ¿no? A veces nos pasa también a nosotros. Tenemos un sueño, pero nos olvidamos de él. Y todavía a la medianoche, cuando despertamos sobresaltados, decimos: mañana se los voy a contar a todos. Pero llega mañana y ya no te acuerdas nada. A muchos nos ha ocurrido eso. ¿Ah? Y entonces el rey manda llamar a quienes creía él que le podían ayudar. Bueno, ¿quiénes eran estos que le podían ayudar? Eran los magos, los astrólogos, los adivinos, los encantadores, los sabios, los que podían revelarle al rey el sueño. Así que vengan, dijo él, revélenme el sueño. Así que entonces vinieron estos magos para supuestamente pues revelarle el sueño. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Versículo 10. Dice la Escritura, Daniel capítulo 2, versículo 10. Los caldeos, en este caso todos los astrólogos, los magos, etc., respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey pide es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Fíjense ahora en esto. Esto ya parece un tanto gracioso. Parecería que estos caldeos le estaban tomando el pelo al rey, ¿no? Mira, rey, te vamos a decir la verdad. En primer lugar, no ha existido ni un solo rey ni príncipe
que haya pedido lo que tú estás pidiendo. Así que por ahí ya está difícil. Pero eso no es todo. Para remate del asunto, solo los dioses pueden revelarte esto. Sí, los dioses. Pero te vamos a dar una mala noticia. Los dioses no hablan con los humanos. No moran con la carne. Así que, en otras palabras, parece que pierdes el tiempo con nosotros. Oiga, esto enfureció al rey. Sigan leyendo. Versículo 12. ¿Qué cosa hizo el rey? Por esto, por esa causa, el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora fíjese en esto. Inmediatamente que el rey recibe esa respuesta, no lo piensa dos veces y dice: bueno, si ustedes no me sirven para nada, solo les queda un final. Deben morir. Hay que recordar que estos magos, astrólogos, caldeos y sabios eran los que más dinero ganaban en el gobierno de Babilonia. Puesto que se llamaban los consejeros del rey, a ellos se les pagaba buena suma de dinero. Ahora, con esto, el rey dijo: ¿para qué voy a despilfarrar mi dinero en gente que no puede hacer nada por mí y justo cuando la necesito? Así que entonces dijo que mueran todos. Pero resulta que entre toda esa gente también estaba el profeta Daniel, que era contado como sabio. Así que la sentencia también caía sobre Daniel y debía morir. Entonces Daniel, cuando se entera del asunto, pide conversar con el rey y dice: por favor, denme la oportunidad de hablar con el rey. Yo quiero hablar con él para quedar bien con él. Bueno, le dan la oportunidad y lo llevan ante el rey. ¿Y qué pasa con él? Versículo 26. Dice: respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey pide, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahí está la parte importante de lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Qué cosa? Daniel le dijo al rey: mira, rey, lo que tú has tenido como sueño no te lo va a poder revelar nadie fácilmente. Va a ser bien difícil. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios en el cielo que sí te puede revelar el asunto. Y Él te ha querido mostrar algo importante. ¿Qué? Que la revelación que te dio en sueños es especialmente para los últimos días. De ahí que esta profecía es importante, porque nos va a llevar hasta los últimos días. Nos va a hacer vivir el tiempo actual y nos va a hacer descubrir si realmente lo que está aconteciendo ahora es parte del final de la historia. Recordemos un asunto. La Biblia no da fechas para los eventos finales, mucho menos para el fin del mundo. Solamente nos da cronológicamente el tiempo final, y luego de eso se nos declara que en ese periodo final se cumplirán los eventos. De manera que no tenemos fechas, pero sí tenemos algo que nos va a ayudar a entender que estamos en el tiempo del fin. ¿Correcto? Vamos a ver cómo. Continuamos leyendo Daniel capítulo 2, y ahora nos vamos al versículo 29 y 30. Le dijo el profeta al rey: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te reveló lo que había de ser. ¿De qué dice quería conocer el rey? Acerca del porvenir. Cuando hablamos del porvenir, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al futuro. Nos estamos refiriendo al futuro. Bueno, ¿qué cosa tiene que ver aquí el futuro con el rey?
algo que a todos nos pasa. El pensar en el porvenir siempre va a producir preocupación. Preocupación. ¿Qué significa la palabra preocuparse? Ocuparse antes de que algo suceda. Preocuparse, preocupación. Ahora este rey, el rey Nabucodonosor, estaba precisamente en esa situación. Estaba preocupado. Normalmente nosotros sabemos que el estrés es el resultado ¿de qué? Precisamente de la preocupación. Siendo este hombre un rey, su preocupación era intensa. Tanto así que esa noche no pudo dormir tranquilo, le vino una pesadilla y al otro día estaba desesperado. Dios vio que este rey, aun que era ¿qué cosa? Un rey pagano. A pesar de eso, Dios, Jehová de los ejércitos, se preocupó también por él. Qué interesante, ¿no? El hombre estaba preocupado, era un pagano e inmediatamente Dios toma cartas en el asunto. No dijo Dios, como este es un pagano, no le puedo pues revelar mi verdad. No le puedo hacer conocer quién soy yo. ¿Cómo va a ser así? Yo tendría que revelarle esto a uno de mi pueblo, a los que creen en mí. No, Señor. El Dios del universo es Dios de todos los seres humanos que Él ha creado. Y aquí no interesaba si este rey era pagano o si era un creyente. Solo interesaba que era un hijo de Dios. Y entonces, lo primero que hace Dios es tranquilizar a este rey con un sueño, aunque al principio el sueño lo perturbó y lo llevó a más preocupación por un momento. Cuando Dios le envía al profeta Daniel, el profeta Daniel revela el sueño al rey y el rey inmediatamente queda como tranquilo. ¿Qué significa eso para nosotros? Cuando una persona está pasando por un momento de preocupación y el estrés está delante de esa persona, la forma en que Dios ayuda es igual que la que hizo con el profeta Daniel en favor del rey. ¿Cómo? Revelando las profecías a la gente, haciéndole comprender que el mundo en el cual está viviendo no es lo que él en realidad pensaba. Sacarlo de la esclavitud del engaño, de la imaginación, de la fantasía y llevarlo a la realidad. Con la profecía se le lleva a la gente a la realidad, se le saca del sueño. ¿Por qué? Un ser humano que no conoce la profecía no sabe lo que viene en el futuro. Entonces vive como viene el día. Se proyecta como todos los demás lo hacen. Sus planes hacia el futuro están en relación con su escenario, pero no con la realidad. La realidad es otra. Es algo que solo aquellos que pueden zambullirse en la profecía la descubrirán. Y al vivir de acuerdo con los eventos proféticos, al darse cuenta del cumplimiento de estos, verán que la realidad era totalmente distinta a lo que en este mundo se había hecho creer a través del sistema. A eso se le llama: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Está claro? Muy bien. Regresemos a Daniel capítulo 2 y ahora nos vamos al versículo 31. Aquí comienza el sueño. Es ahí donde tenemos que nosotros ahora centrarnos. Hay que poner toda la concentración para captar lo que voy a decir. No es complicado, pero si nos desconcentramos como en cualquier cosa, entonces perderemos la hilación. Versículo 31 dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro
sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. Vamos a ver la imagen. Podemos pasarla. Ahí tenemos la representación de la imagen con la que soñó el rey. Fíjese bien. Está distribuida en 4 metales. La cabeza era de oro, pecho y brazos eran de plata, vientre y muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. De pronto una piedra se desprendió del monte. Dicha piedra choca contra los pies, no con lo demás del cuerpo. Y cuando se estrella contra los pies, toda la imagen queda pulverizada, se la lleva el viento y esta piedra se convierte en una grande montaña que cubre toda la tierra. Muy bien, ese es el sueño. Podemos bajar. Daniel capítulo 2, versículo 36 dice: este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Muy bien. Hagamos un alto aquí, porque quiero clarificar algo. Hasta aquí, todo lo que hemos leído es historia, ¿correcto? También podríamos llamarle, como algunos le llaman, ¿no? ¿Un qué? Un cuento judío. Oye, los judíos eran prominentes en cuentos también, ¿no? Había 2 tipos de judíos. Eran los judíos que eran consagrados a su Dios y había judíos que eran liberales. Así que entonces, muchos han declarado, lo que pasa es que estos judíos han hecho de sus cuentos historia y allí han incluido a su Dios como lo hacían todas las naciones circunvecinas. Así que, ¿por qué debemos creer que esto sea una profecía? Bueno, según esta historia, el rey, cuando Daniel, el profeta, le declara su sueño, alguien que no puede meterse fácilmente en los sueños, ¿no? Ningún ser humano, le declara su sueño, hasta allí el rey queda como satisfecho. ¿Quién es este hombrecito que me ha revelado el sueño? ¿Cómo se ha metido en mi cabeza? Porque mientras Daniel le iba contando el asunto, él lo iba recordando paso a paso. Así que el rey quedó tranquilo. Nosotros no. ¿Cuándo nos vamos a quedar tranquilos entonces? Cuando a nosotros nos den la interpretación del sueño. ¿Por qué? Porque según lo que hemos leído, el sueño debe llegar hasta el fin del mundo. Y si llega hasta el fin del mundo, nosotros debemos estar por algún punto de la historia. Entonces, dicha interpretación de este sueño debe pasar por nuestro tiempo. Y si llega a pasar dándonos eventos exactos y contándonos lo que está ocurriendo ahora y luego revelándonos el futuro, entonces quedaremos tan satisfechos como quiero, como el rey. Solo si la interpretación que nos lleva hasta el fin nos incluye en la historia. Tenemos que estar incluidos. Por eso, cuando uno estudia profecía, el primer pensamiento debe ser: ¿estoy yo en esa historia? Tengo que estar. ¿Por qué? Porque si esta profecía me lleva hasta el fin, debo estar en el medio. Hay que descubrirlo. Hasta aquí ya está revelado el sueño. Versículo 38 sigue diciendo: y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano.
y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. ¡Qué interesante! Aquí voy a dibujar en palitos, ¿no? Para que se nos haga fácil esa imagen. ¿Ah? Ahí está. Dice que la cabeza era ¿de qué? De oro. Sigan leyendo. Versículo 38. 39 ahora. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Fíjense ahora. La parte de los pechos y los brazos, ¿de qué eran? De plata. La parte del vientre y los muslos, ¿de qué era? De bronce. La parte de las piernas era ¿de qué? De hierro. Y los pies de la imagen eran de hierro más barro cocido. Mientras esta imagen, dice, estaba en pie, de pronto se vio que una piedra vino a estrellarse ¿contra qué? Contra los pies. Y cuando se estrella contra los pies, toda la imagen queda pulverizada y la piedra se convierte en ¿un qué? En un gran monte que llena toda la tierra. Ya está. Aquí está revelada toda la parte profética. Primero le dice ahora Daniel al rey: mira, rey, dentro de esta imagen tú representas a la cabeza ¿de qué? De oro. Ya hemos dicho que Nabucodonosor era rey ¿de dónde? De Babilonia. Capítulo 1 de Daniel. Versículo 1 dice, 1 y 2. Versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿De dónde era rey Nabucodonosor? De Babi. A él estaba revelando el sueño Daniel. Y ahora Daniel le dijo: mira, tú eres la cabeza de oro. Bueno, cualquiera podría decir, claro, Daniel pues estaba acomodando. Porque si el rey estaba tan encolerizado y ya había mandado matar a todos aquellos que no le revelaran el sueño, era obvio pues que Daniel tuviera que decirle al rey: mira, rey, tú eres la cabeza de oro, no vaya a ser que me mate. Eso es lo que estaba pensando, o mejor dicho, cualquiera pensaría. ¿Ah? Pero Daniel no lo hizo por eso. Lo que pasa que ya profetas anteriores habían dicho que el oro representaba a Babilonia. Vamos a ver, libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 7. Fíjense lo que dice ahí. Jeremías 51, 7. Dice la Escritura: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó toda la tierra. Noten esto. ¿Copa de qué? De oro fue ¿quién? Babilonia. De manera que entonces ya hubieron profetas que habían dicho que Babilonia representaba al oro. En este caso, ¿quién era el profeta que había declarado eso? Jeremías. Ahora, el que Daniel diga que la cabeza de oro representa a Babilonia y que Jeremías apoye esa idea, significa que el profeta Daniel estudiaba al profeta Jeremías. Más aún, que Daniel estaba respetando las reglas bíblicas de interpretación. ¿Cómo así? Veamos primero esto. Daniel capítulo 9. ¿Leía el profeta Daniel al profeta Jeremías? Daniel capítulo 9, versículo 2. Fíjense lo que dice allí. Daniel 9:2. Dice la Escritura: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿A quién dice que leía el profeta Daniel? ¿Al profeta qué? Jeremías.
De manera que entonces Daniel solo se basó en la interpretación dicha por otro profeta, porque la Biblia tiene reglas de estudio. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Primera de Corintios 14, 32. Mucha gente normalmente, ¿saben qué cosa dice? Cada quien interpreta la Biblia a su manera. Todas las iglesias jalan agua para su molino. Hoy vamos a darnos cuenta de que cuando la Biblia se interpreta sobre las reglas que ella misma da de interpretación, no existe el que cada quien interpreta la Biblia a su manera. Es un error. Libro de Primera de Corintios 14, 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? Un profeta explica a otro profeta. Así es como se entiende la interpretación de la Biblia. Para que un profeta pueda declarar algo, debe estar basado sobre lo que escribió un profeta anterior. Así se nota que la inspiración es de Dios. Porque si Dios le dictó a Jeremías que el oro representaba a Babilonia sin que haya un símbolo de por medio, y cuando llega Daniel que diga eso, significa que Daniel se estaba sujetando a la interpretación dictada a Jeremías por Dios mismo. Eso hace que la Biblia sea comprensible. Eso deja notar que la interpretación de la Biblia se hace netamente divina. Muy bien, ahora fíjese bien. Un profeta explica a otro profeta. Por eso siempre comparamos un texto con otro, porque la Biblia es diccionario de ella misma. Ella se interpreta sola. Libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Si nos dejamos llevar por las reglas bíblicas para la interpretación, nunca cometeremos errores. ¿Ah? Nunca. Pero si no nos dejamos llevar por la interpretación que da la Biblia, cometeremos todos los errores habidos y por haber. Y pensaremos que es Dios el que se equivocó. Y achacaremos a las iglesias que dan su propia interpretación. Segunda de Pedro. Toda persona, voy avisando esto, toda persona en este mundo, sea de cualquier denominación, así sea atea incluso, si llega a agarrar la Biblia, debe leer la Biblia bajo sus reglas. No debe leer la Biblia por leer, ni bajo la interpretación mera de uno que puede estarle enseñando. Debe aprender las reglas de interpretación, para que cuando el que le enseña se ciña a esas reglas y el otro pueda comprender. Cuando predicamos el Evangelio, no tenemos la intención de convencer al oyente, no, sino más bien de enseñarle cómo se lee la Biblia, para que aprenda cómo puede abrir la llave de los símbolos bíblicos. Tal es así que luego de esto cualquier persona puede llegar a entender cualquier porción de la Biblia. ¿Me dejé entender? Eso es lo que se quiere con la predicación. Pero cuando el predicador quiere hacer presentaciones grandilocuentes, tratando de engrandecerse frente al público, tratando de dejar notar que la sabiduría es personal, que para eso he estudiado 5 años de teología, pierde el tiempo y le hace perder el tiempo al oyente. ¿Comprendido? Eso no queremos. Queremos simplemente aprender a estudiar este libro. Y estas ilustraciones de las profecías se adaptan especialmente para que cuando se las enseñe, entonces el oyente sepa cómo se maneja la Biblia y la puede estudiar por sí mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, fíjense lo que dice allí. Dice la Escritura: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. Fíjense lo que dice acá. Ninguna profecía
de las Escrituras es de interpretación personal. ¿Cuántas reglas hemos visto de la Biblia hasta aquí? 2. La primera es que un profeta explica a otro profeta. La segunda es que la Biblia se interpreta sola. Con esas 2 reglas ya sabes estudiar la Biblia. Y cualquiera pensaba que la Biblia iba a tener demasiadas reglas, ¿no? Hasta un niño puede aprender a estudiarla. La Biblia no es un objeto religioso. La Biblia es un libro para la humanidad. Que los religiosos la tengan para conducirse o que el sistema le haya dado ese nombre a los que leen la Biblia es simplemente palabras. La realidad es otra. La Biblia, al igual que cualquier otro libro, está al alcance de cualquier individuo, para que el primero que la tome se ponga a leer y al saber las llaves con las cuales se puede entender, pueda hacer su propia lectura individual. Así que, si en algún momento algún familiar o amigo o conocido le dijera a usted, no, yo nada que ver con religión, cuando usted le habla de Biblia, ilustre a esa persona y hágale comprender que la Biblia no es para religiosos. Otros piensan que cuando leen la Biblia ya se van a meter al agua para ser bautizados. No, me quiere bautizar, dice, ¿no? Me quiere llevar a su iglesia. No, quítese esa idea. Las iglesias en realidad debían de ser centros de estudios para que la gente supiera de qué se trataba este libro, a fin de que pudiera conocer en qué mundo se encuentra. Ese era el propósito. Pero muchos han trastocado el asunto y lo han convertido en materia de grandes instituciones religiosas, con a veces finalidades nada dignas. Porque a veces más es el dinero que corre y la política que corre en medio de ellas. Algo que Dios aborrece y odia, que no tenía nada que ver. ¿Correcto? La iglesia tiene otra connotación, y es la de llevar conocimiento al mundo para que todos sepan que este libro es importante para todo ser humano. ¡Qué maravilloso! Muy bien, entonces está claro que 2 reglas manejan la Biblia. Regresemos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Fíjense lo que dice allí. Daniel capítulo 2. Nos hemos quedado en el versículo 38 y pasamos al 39. Dice la Escritura. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. El segundo reino que se levantaría, obviamente, sería a la caída de Babilonia. Babilonia cayó en el 538 a.C. ¿Quién derrotó a Babilonia? El imperio de los medos y los persas. El imperio de los medos y de los persas. Los medos y persas combaten a Babilonia gracias a un sistema muy sofisticado que utilizaron para meterse en este imperio. En otro momento vamos a hablar de esa parte histórica, porque eso es para la próxima profecía. Lo que interesa, 2 brazos, parecían ser 2 reinos, Media y Persia, pero vemos que los brazos están unidos por un tronco, y todo es de plata, lo que significa que en realidad estos 2 eran un solo imperio. Ciro, emperador de Persia, compartió con su tío Darío la parte de Media. Muy pronto, cuando derrota a Babilonia, a su tío Darío se le entrega también Babilonia. Pero Darío muere 2 años más tarde, a la edad de 62 años. Y Ciro queda entonces como gobernante de todo el imperio. Por eso es que se le conoce a este imperio como el imperio persa. Muy bien. Y luego de eso dice, vendría un tercer reino de bronce que llenaría toda la tierra. El imperio que derrotó a los medos y los persas en el año 331 a.C. en la batalla de Arbelas fue el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande. Alejandro el Grande
conquistó por completo a los persas y se hizo dueño de toda la tierra. A la edad de 33 años ya era dueño del mundo. Lo llamaban el dios Alejandro. Creían que era un semidios. ¿Por qué será la creencia entre los griegos? Pero la Biblia dice que algo más pasaría. Daniel capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto imperio iba a ser tan largo como las piernas son más largas que el cuerpo. Este imperio que derrotó a Grecia se llamó el Imperio de Roma. Roma se caracterizaba por usar el hierro para su armamento. Fue la primera nación que utilizó el hierro. Porque antes de Roma, los griegos utilizaban el bronce. Por eso es que Grecia está representada por el bronce. Y los medos y los persas eran riquísimos en plata, mientras que los babilonios eran riquísimos ¿en qué? En oro. Por eso los metales representan exactamente a las naciones. Ahora, como son largas las piernas, Roma comienza en el año 168 a.C., cuando derrota Paulo Emilio de Roma, derrota a Perseo de Macedonia, es decir, de Grecia, en el 168 a.C. Y el Imperio Romano se extiende, por un lado, hasta el año 476 después de Cristo. Por la otra Roma, porque Roma se divide en dos, Roma de Oriente y Roma de Occidente. La otra Roma llegó hasta 1456, pero vuelve a levantarse Roma en el 538 en la forma de Roma papalo-religiosa y llega hasta 1798 después de Cristo. ¿Qué cosa quiere decir? Que en realidad el Imperio Romano tuvo casi 2300 años de historia y más. ¿Qué les parece? Así que entonces fue el imperio más largo de la historia, como lo son las piernas. Pero dicho imperio en el año 476, por un lado, es invadido por 10 tribus bárbaras, como son los 10 dedos de los pies. Daniel capítulo 2, versículo 41. Dice la Escritura: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como el hierro, como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. En efecto, Roma se divide en 10 en el año 476. Finalmente los érulos dan el último golpe y Roma queda totalmente dividida porque la invasión ya fue por infiltración. Y entonces érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, alanos, francos, anglosajones y germanos toman el imperio ¿de qué? De Roma. Y se cumple la profecía con los 10 dedos de los pies. Muy bien, hasta allí, desde el año 609 a.C. hasta el año 476, ¿cuántos años han pasado? Un milenio y unos años más. Fíjese cuánto se adelantó el profeta Daniel. 1000 años hasta ahí en la historia. No hay profeta que se haya adelantado tanto. No existe. Pero Daniel no se queda ahí. Daniel nos va a llevar hasta el fin del mundo. Y, por un lado, cuando llega con Roma, porque Roma todavía se acaba en 1798, significa que hasta aquí ya se adelantó mucho más tiempo Daniel. 1700 más 600, ¿cuánto sería? 2400, casi 2500 años de historia. Imagínense. Pero allí no se queda. Sigamos leyendo. Vamos a ver cómo nos lleva hasta el fin del mundo. Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se juntarán
el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Fíjense cómo. Aquí lo vamos a poner. Dice, el hierro más el barro, que estaban en la parte de los pies. Resulta que en esta parte de los pies, el hierro sigue siendo ¿quién? Roma, porque el Roma es el hierro. El barro, ¿a quién representará? ¿Y qué cosa ocurriría? Antes de explicar esta parte, primero, quiero que comprendamos lo que dice acá. Dice, el hierro y el barro no se podrán, ¿qué cosa? Juntar. ¿Por qué? Porque el hierro y el barro son como el agua y el aceite que no se pueden mezclar. Es imposible esa mezcla. Así que entonces aquí dice, como estos dos no se pueden juntar, tampoco volverá a existir otra vez un imperio como lo hubo en el pasado. Roma sería el último. No habría más. Tal es así que nadie conquistaría más toda la tierra como imperio. Pero sí, ¿por medio de qué dice? De alianzas humanas. ¿Quién fue el primero que quiso volver a juntar, a unificar a todos los reinos que se dividieron? Roma. Roma papal. El Papa lanzó 8 cruzadas para conquistar Jerusalén y luego conquistar el mundo entero y recobrar el poder de la Roma antigua. Llegó la fecha de 1798 y Napoleón Bonaparte toma preso al Papa Pío VI, lo lleva deportado hasta Valencia, en Francia, donde muere por el maltrato que le da Napoleón. Así el poder papal fracasa en su intento, no lo logra, como el hierro no se junta con el barro. Luego, el mismo Napoleón decide que él va a conquistar al mundo, pero llega la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo, ¿y qué ocurre? Bueno, la historia nos cuenta que fue deportado hasta la isla de Santa Elena, a Santa Elba luego, y ahí levanta la mano al cielo y le dice a Jesús Galileo, me has ganado, no hay quinto imperio. No lo logró. Pero luego vino Adolfo Hitler, y este dijo, Dios gobernando el cielo, yo gobernando la tierra, el tercer Reich. Este quiso conquistar al mundo. Pero resulta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿qué ocurre? Ocurre que Adolfo Hitler no alcanza su propósito. No se sabe si murió. El hecho es que desapareció del escenario. Algunos piensan que está vivo, ¿no? Que se fue a vivir al Polo Norte, allí en el hueco de la Tierra, que dicen que es otro continente, ¿no? Puede ser. Ahora puede haber de todo, porque se ve de todo, ¿no? El hecho es de que este hombre no logra su propósito tal como decía la Biblia, porque la Biblia declaraba, aunque no se juntarán como el hierro y el barro, sí lo harán por medio de ¿qué? ¿Qué son las alianzas? Libro de Josué, capítulo 9, versículo 6 y versículo 15. Josué, capítulo 9, versículo 6 y versículo 15. No olvidemos que la Biblia tiene su propio léxico, su propia forma de explicación de los términos bíblicos. No es la Biblia, no usa los términos que comúnmente estudiamos en el colegio o la universidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el colegio no te ayuda para entender la Biblia. El colegio es cero a la izquierda para esto. La universidad, peor, es una base pobre para entender la Biblia. Así que si alguna persona cree que porque es universitario o tiene 7 cartones va a entender la Biblia, está equivocada. No, va a perder su tiempo. Se va a marear. Porque no es ningún tipo de carrera la que ayude a entender la Biblia. Hasta incluso, para asombro y sorpresa de muchos, ni la teología te ayuda a poder entender la Biblia. Se necesita doblar las rodillas, pedir ayuda al cielo y seguir las reglas simples de la Biblia. Porque la Biblia es simple. Es simple. Lo que pasa
es que Dios te abre la llave para entenderla. Hay muchas personas que a veces cuando vienen a la Biblia, por el mero hecho de simplemente leerla, y porque el hombre es así, ¿no? El hombre siempre se cree la divina pomada, ¿no? El hombre siempre piensa que hasta es más que Dios cuando no le llega ni a las sandalias a Jesús, ¿no? Es un término que yo siempre digo, nadie le llega ni a las sandalias a Jesús, ¿no? ¿Qué vas a hacer pues tú? ¿Qué eres tú al final? Como humanos acá podemos pelearnos, ¿no? Ah, yo soy médico, el otro yo soy juez, más bien, conmigo no te metas, soy congresista. Acá en la tierra puede servir eso, te puedes pelear, porque somos así, ¿no? Nos gusta siempre tener el primer puesto. En la clase queríamos ser los primeros, ¿no? Para esas cosas del mundo, vale, ¿no? De que te quieras creer mejor que el otro. Acá, bueno, te puedes creer. Pero cuando se trata de la salvación, se acabó. Todo aquel que quiere conocer la salvación se olvida de su puesto, de su dinero, de su lugar. Cuando se entra en la casa de Dios, acá no vale ni apellido, ni nombre, ni dinero, ni fama, ni carrera, ni poder. Acá eres simplemente huesos, pellejo, carne y nervios, nada más. Eso es todo lo que eres. ¿Por qué? Porque se trata de salvar tu vida. Ya no se trata de que tú seas algo especial. Tal vez así que cuando a la iglesia viene un rey a visitar, nunca le hacemos halagos. Simplemente le damos la bienvenida como a un hermano más. Porque todos los halagos se quedan en la calle. Pero si lo vemos en la calle, a él lo saludamos con su venia. ¿Por qué? Es su lugar. Es el mundo donde existe todo. En la casa de Dios, ante el único que se postra es ante Dios. Y al único que se le reverencia es a Dios, a nadie más. El primero que haga reverencia a otro hombre dentro de la iglesia, condenado por Dios. ¿Por qué? Es un insulto al Altísimo. Porque es Dios quien mora en la iglesia, es su casa, y su casa se respeta. ¿Comprendido? Fíjese, eso es mirar las cosas con la realidad, no con los sueños fantasiosos del mundo. Muy bien, entonces, las palabras bíblicas tienen su propio significado en el contexto mismo de la Biblia, es decir, dentro de la Biblia misma. Ella sola se explica. Esto siempre tengo que aclarar, porque a veces se trata de explicar los términos bíblicos de acuerdo con lo que se ha leído en el diccionario. Por ejemplo, sin ir muy lejos para que lo comprendan. ¿Qué cosa es eso? ¿Ah? ¿Una qué? Una aguja. Una aguja, pues. Ahora, fíjese en esto. Cristo dijo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. A ver, hagan pasar a un camello por el ojo de una aguja. Algunos tratan de interpretar esto rápido y dicen así. Bueno, en el caso de Jesús, pues si Dios puede hacerlo pasar. Jesús nunca se refirió a una aguja de coser. Lo que pasa que allá en el Medio Oriente hay unos pequeños túneles por donde pasan los camellos en el camino y se les llama a estos túneles ojo de aguja, ¿correcto? Y entonces aquí el camello tiene que pasar arrodillado. Y Jesús se refirió a eso cuando dijo, más fácil cosa es que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿correcto? Pero si tú quieres leer con tu cabecita de lo que has aprendido en el colegio y la universidad, vas a quedar pobre, porque ni siquiera vas a entender eso. ¿Ah? Entonces uno tiene que leer la Biblia para comprender eso, para que ella misma nos vaya explicando que esas cosas existieron. Por eso la Biblia se tiene que leer bajo su contexto de ella, no bajo el contexto de lo que tú aprendiste en el mundo. No te va a servir. Lamentamos decirte, dentro del pueblo de Dios, que todo lo que has aprendido en esta tierra solo es la moneda para esta tierra, nada más. Para el cielo te vas a perder si confías en... Sí, porque hay gente que a veces confía, mi carrera, dice, yo conozco, tú no me vas a enseñar de Biblia a mí. Y quieren leer la Biblia de acuerdo con lo que han aprendido en su carrera. Y en lugar de subir al cielo, de frente, a pasar un verano caliente. Eso es lo que ocurre. Entonces, no hay que equivocarse. En cuestiones de Biblia, los asuntos son distintos. Bueno,
Josué capítulo 9, versículo 6. ¿Qué cosas son las alianzas humanas? Dice la Escritura: y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Ahí está la palabrita que estamos buscando. ¿Cuál es la palabrita? Alianza. Muy bien, ¿qué cosa era? Versículo 15, léalo bien. Y Josué hizo paz con ellos. ¿Qué cosa dice que era la alianza? ¿Un tratado de qué? ¿Qué año estábamos cuando Hitler murió? ¿O supuestamente murió? Lo que sea. 1945, que por cierto hasta ahí ya han pasado 2500 años. 1945. ¿Y qué cosa se levanta? La Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para los tratados de paz y seguridad mundiales. Y la Biblia dice que al final del tiempo harán ¿qué cosa? Alianzas humanas. Y no se pegarán el uno con el otro como el hierro no se junta con el barro. En efecto, desde 1945, la Organización de las Naciones Unidas ha venido luchando para la unificación de todas las naciones para lograr sus propósitos de un gobierno mundial, al cual le han puesto por nombre el Nuevo Orden Mundial. Muy bien, vamos a analizar esto. Daniel capítulo 2. ¿Hemos dicho que vamos a llegar hasta el fin del mundo o no? Tenemos que llegar hasta el fin del mundo. Y ahora, solamente me paro un segundo acá. Les dije yo hace un rato que si nos encontrábamos nosotros en un punto de la historia, en la profecía, toda esa profecía era una realidad. Y fíjese, estamos en este periodo, donde el mundo está hablando de paz y seguridad mundial. Donde en 1990 George Bush habló del nuevo orden mundial para la paz entre todas las naciones. Nosotros ya estamos dentro de esa época. Ya estamos viviendo ahora en los tratados de paz entre todas las naciones. Todos hablan de paz. El Papa habla de paz. Los pastores evangélicos hablan de paz. Los políticos hablan de paz. Los comerciantes hablan de paz. Los nueveristas hablan de paz. Los musulmanes hablan de paz. El mundo está hablando de la paz mundial. Todos hablan. Anoche vimos que los falsos cristos decían que venía un tiempo de paz. El mundo está loco hablando de paz. Pero la paz es en el léxico humano. Es decir, pura mentira. Porque la paz bajo el léxico de Dios es otra. Es la paz real, que no se obtiene por medio de transacciones, que no se obtiene por una firmita de acuerdo. Eso no sirve para nada. Ya lo han hecho varias veces y siguen las guerras. De manera que entonces estamos en esa época y podemos decir a ciencia cierta que la profecía nos encontró. Y que Daniel nos está dejando satisfechos. Nos guste. Olvídese de las religiones. Estamos conversando. Estamos aquí entre todos nosotros y estamos hablando de las cosas que dice este libro. Cada vez que presento yo las profecías, no me gusta que las vean desde el lado religioso, ni desde el lado institucional de una religión. No pierde el tiempo. Hay que mirarlas desde el lado real de lo que dice la Biblia. Y una vez que las entendamos, como seres humanos, debemos inmediatamente tomar cartas en el asunto y no vivir más fantasiosamente. De eso se trata. A eso se le llama, entre comillas, la religión verdadera de Cristo. ¿Comprendió? Así funciona. No hay otra forma. Muy bien. Ahora regresemos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 43 y 44. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas,
pero no se juntarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero, fiel su interpretación. Fíjese bien lo que dice ahora acá. Y nos vamos al último bloque. Así como viste el hierro con el barro cocido. El hierro, ya hemos dicho que es Roma, pero ya no es la Roma imperial, pues. ¿Qué Roma es esta? La Roma papal, la Roma religiosa, la que hoy existe. ¿Ah? El barro. En la Biblia, ¿de qué fue hecho el hombre, Adán? De barro. ¿A quién representaría entonces el barro? A la humanidad. Libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Fíjense lo que dice allí. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro. ¿Qué cosa dice que somos? Barro. Entonces, no queda duda que la humanidad vendría a ser el barro. ¿Esto qué significaría? Roma representa el poder religioso, sin duda. La humanidad, a todas las naciones, el poder político. Entonces la Biblia nos está diciendo que al final políticos y religiosos se unirían por alianzas ¿de qué? Más claro que el agua ya no puede ser, ¿no? Y entonces dice que cuando esto se lograra, sería el fin de todas las cosas. Una piedra caería precisamente sobre esas falsas alianzas. Ahora bien, entendamos esto. Dice el texto: cuando estos reyes estén haciendo alianzas de paz, estos poderes del mundo, entonces dice el Dios del cielo, establecerá el reino de los santos que nunca será destruido. Eso significaría la segunda venida ¿de quién? De Cristo Jesús, el Mesías. La pregunta es, si desde 1945 ya se viene hablando de las alianzas de paz, ¿qué ha pasado que Cristo no ha establecido su reino? ¿Cuántos años han pasado desde 1945 hasta el día de hoy? ¿Cuántos han pasado? 70 años, ¿correcto? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué Jesús no ha establecido su reino? ¿Se ha dormido? ¿Se ha olvidado? Es como nosotros, ¿está con estrés? No. Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, las profecías nunca yerran. 1945 se forma la ONU, pero no se habían unido por la paz todavía. Así que no podía ser en ese año. Eso es imposible. No fue sino hasta 45 años después, cuando en 1990, por la caída de la antigua Unión Soviética, con la perestroika, George Bush padre declara, ahora sí, este es un nuevo orden mundial. El 11 de septiembre de 1990 declara, va a comenzar el nuevo orden mundial donde todas las naciones se unen por la paz y la seguridad. Ya no nos vamos a guiar por las leyes de la jungla, sino por una ley a la cual todos se someterán. ¿Muy bien? Así que empieza el proceso desde 1990 y para 1998 se dan cita en Birmingham para hacer la gran cumbre de las naciones. ¿Y la Biblia qué dice que pasaría? Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice la Escritura: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. ¿Cómo dice el texto? Cuando estén diciendo ¿qué? Tenían que alcanzarlo, debían lograr su propósito. 1998 quisieron alcanzar el propósito y de pronto, mientras esperaban, desde 1995, cuando se cumplió el 50 aniversario de la ONU, de pronto en 1997, como nunca, se nos viene la corriente del Niño. Terremotos, inundaciones, tempestades, maremotos, maretazos. Para 1998 se nos viene la corriente de la Niña. Igualmente, para el año 2000 declararon que el calentamiento global había comenzado. Para el año 2003 declararon que el oscurecimiento global. Para el año 2005, desde el 4 ya estaban diciendo el efecto halo. Y ahora, HAARP con su destrucción de terremotos, inundaciones y tempestades, que ya no van a parar hasta que se acabe la historia. Tal como decía la Escritura, cuando todos digan paz y seguridad. ¿Cuál era la última nación que estaba haciendo lío para no unirse por la paz y que el año pasado lo hizo? Cuba. Cuba se da la mano con los Estados Unidos de Norteamérica para las relaciones bilaterales de los famosos engaños del TLC. ¿Qué le parece? Donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. A ver si el TLC te ha beneficiado a ti como persona o te ha beneficiado solo cuando tienes empresa. Entonces, se da todo esto y la Biblia dice que cuando todos digan paz y seguridad, entonces cae destrucción. Para esos días aparece la piedrita. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la Escritura. Efesios 2:20. ¿Qué cosa es la piedrita que cae? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién dice que es la piedra? Jesús, el Rey de Reyes. Y la piedra que es Jesús cae sobre las alianzas de paz que están haciendo los hombres. Y entonces se establece un reino que nunca jamás se corromperá. Para este tiempo el Señor declara que esa piedra debe convertirse ahora en un gran monte que llene toda la tierra. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Qué cosa es ese gran monte que llena toda la tierra? Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice la Escritura: acontecerá en lo postrero de los tiempos, en los últimos días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjense ahora, dice que el monte representa ¿qué cosa? Al pueblo de Dios. La casa del Señor, su iglesia, que en los últimos días será buscada por todas las gentes de la tierra, porque dice que en esta casa se enseñarán dos cosas: la ley saldrá de Jerusalén, de Sión, y la palabra del Señor, la Santa Biblia, saldrá de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que el pueblo de Dios predicará al mundo la Biblia y la ley de Dios, dos cosas que lo clasificarán y caracterizarán.
Y por eso la gente necesita entender este libro. ¿Saben por qué? Porque cuando se entiende este libro se puede obedecer esa ley. El gobierno de Dios se va a implantar. La llegada de Cristo va a comenzar ese reino de gloria. Muy bien. El día de mañana vamos a ver qué va a suceder en este tiempo del fin. Porque como hemos descubierto que ya estamos en el fin con toda esta profecía, mañana vamos a ver quién iba a aparecer en estos últimos días. Alguien que va a querer gobernar la tierra. Alguien que va a prometerte dinero, estudios, tecnología, comercio. Que vas a ser famoso y hasta la inmortalidad. Es increíble. La Biblia habla de ese personaje que se llama el Anticristo. De él vamos a hablar mañana. Lo vamos a descubrir y vamos a saber si ya está en nuestro medio, si ya está empezando su gobierno y cuáles son los planes que tiene preparados para el mundo. De eso vamos a hablar mañana. Vamos a ver el repaso de nuestro tema en las filminas de esta noche.